Nuevamente un saludo fraternal, amada iglesia. El Señor les continúe bendiciendo, sobre todo en este día tan especial y por supuesto en cada día de sus vidas. Voy a invitarlos a que abran sus Biblias en Juan capítulo 17, versículo 24. Juan capítulo 17, versículo 24. Y hemos titulado el sermón La gloria de Cristo. Dice así la palabra de Dios en Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Al titular el sermón como la gloria de Cristo basado en este texto, también pueden apreciar la razón por la cual los himnos que cantamos hoy en su mayoría hablaban de la gloria de Cristo. Gloria, gloria, aleluya. Cristo, nombre glorioso. He decidido seguir a Cristo, Cordero de gloria, etcétera, etcétera. Todo esto tiene ese propósito, de que aún los himnos que cantemos tengan por lo menos alguno de ellos que ver con el tema que se predica. Pero como también pudieron observar, hoy la lectura al unísono fue nuevamente de todo el capítulo 17 de Juan. ¿Por qué? Porque nos sirve de contexto para entender este versículo 24 acerca de la gloria de Cristo. Y ya hemos explicado varias veces, pero nunca sobra repetir lo que es esencial, que esta oración de Cristo es la oración más grande y más majestuosa que se ha podido tener en la historia de la humanidad, porque proviene del mismo Hijo de Dios hecho hombre. Y en la primera porción vemos que Él ora por su propia glorificación hasta el versículo 5, luego del versículo 6 al 8 asegura la fe de los creyentes, pero observen que a partir del versículo 9 en adelante, casi que hasta el versículo 15, hace una gran distinción entre el creyente y el mundo. O sea, no pertenecemos al mundo, no seremos quitados del mundo, pero seremos guardados del mal que acecha al mundo. Luego, ora por su iglesia y luego por los que hemos de creer por la predicación de otras personas. Para finalmente llegar al versículo 24, que obviamente es la gloria de Cristo, pero al mismo tiempo sucede la glorificación de los creyentes. Porque Él quiere que veamos su gloria cuando estemos en gloria, cuando Él venga por su iglesia, definitivamente. Y por supuesto, en los versículos 25 y 26 cierran con un firme compromiso que Cristo hace. Él dice que nos ha dado a conocer el nombre y que lo seguirá haciendo hasta el último día, porque Él está en nosotros y nosotros en Él. Ya con ese preámbulo, entonces vamos a lo que es el texto como tal de la gloria de Cristo. Nuevamente lo repito, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. A manera de introducción podemos decir que la oración de este capítulo es la más hermosa que se ha elevado desde la tierra hasta el trono de Dios. Y la petición del versículo es la más maravillosa de toda la oración. Ya vamos a ver por qué. Vamos a considerar entonces varios aspectos de esta oración, a esta petición especial que el Señor está haciendo. O sea, cuando uno la lee con detenimiento y escucha al mismo Cristo decir, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. ¿Quiénes? Los que me has dado. O sea, tú y yo, si hemos sido dados al Señor. El deseo de Cristo es que los cristianos estemos con Él para contemplar su gloria para siempre. Por eso dice Mateo 5:8 en el Sermón de las Bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero la pregunta es, y aquí viene una primera aplicación para nuestras vidas, ¿es este verdaderamente tu deseo?
Porque una cosa es el deseo de Cristo y otra cosa es cómo respondemos nosotros a ese deseo. También tú y yo deseamos ser bienaventurados para ver a Dios y para estar donde Cristo quiere que estemos. Entonces tenemos que considerar todo eso. Por esa razón vamos a desarrollar este texto en varias porciones. Primero, la manera en que se ha elevado esta oración. Y toma como base, Padre, quiero. A manera de ilustración, los que tienen hijos pequeños y los que hemos sido padres también y que en alguna época tuvimos hijos pequeños, cuando un hijo nos decía, papi, quiero tal cosa, y usted tenía la opción de dársela, ¿a usted qué sentía? Un gozo, ¿cierto?, de poderle dar a su hijo el deseo del corazón del niño al pedir algo. Y aquí está haciendo Cristo mismo, diciendo, Padre, quiero. Y lo que quiero que observen, hermanos, es que nunca antes labios humanos habían orado así. Cuando leemos, y hemos leído muchas veces en esta iglesia todo el capítulo 17 de Juan, que se conoce como la oración sumo sacerdotal de Cristo, dejamos pasar por alto detalles tan profundos como estos. ¿Por qué decimos que nunca labios humanos habían orado así? Vamos a ver algunos ejemplos de oraciones bíblicas. Por ejemplo, Abraham, que fue declarado amigo de Dios y estuvo muy cerca de ir a Dios en oración. Sin embargo, él se acercaba a Dios como de entre el polvo y la ceniza. O sea, ni siquiera se sentía digno de acercarse a Dios. Génesis 18:27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Esa es la oración de un hombre redimido por Dios, pero un hombre caído, de naturaleza pecaminosa, pero redimido por el Señor. Miremos en Génesis 32:26 la oración de Jacob, otro de los patriarcas, que fue un valiente luchando con Dios. Recuerdan que nos dice la Escritura que prevaleció y luchó con el Señor toda la noche, y aún en su más atrevida petición dijo lo siguiente, no te dejaré a menos que me bendigas. No te dejaré si no me bendices. Esa era una oración osada, pero todavía muy lejos de ser comparada con la oración de Cristo, de Padre, yo quiero. Ahora miremos la oración de un hombre como Daniel, de gran fe también, por supuesto. Un hombre muy amado por el Señor y a quien fueron concedidas inmediatas respuestas a sus oraciones. Y él clamaba a Dios, pero lo hacía considerándose a sí mismo como un pecador. Miren lo que dice Daniel 9:19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y haz, no te tardes. O en Daniel 9:8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Vea la oración de un penitente. Y miremos por último la oración de Pablo, el apóstol de Cristo, el apóstol a los gentiles, el apóstol por el cual tú y yo conocimos el Evangelio hasta nuestros días. Pablo, hombre de comunión íntima con Dios, cuando se acerca a Él, dice de la forma en que lo hace, doblo mis rodillas al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si notan la humildad de todos estos siervos de Dios, pero aún en su condición pecaminosa hicieron grandes oraciones que fueron oídas. Y aún oraciones que aparentemente eran como osadas, arrojadas. De hecho, Moisés una vez lo dijo, Señor, en oración, ¿sí? Mátame a mí, pero acaba con todo este pueblo. Al final cada uno de ese pueblo no es mío, tú me lo diste. Era una oración como resultado de estar extenuado con la actitud del pueblo, pero fue una oración sincera. Sin embargo, mis hermanos, cuando Cristo oró, dice, Padre, quiero. Ahora, ¿y por qué oró así? ¿Por qué oró así? Por una razón sencilla, porque era igual a Dios. Es que nadie más que no sea igual a Dios podría orar de esa manera. Pero somos conscientes que hay inclusive lamentablemente muchas congregaciones donde hay predicadores que creen que le pueden dar órdenes a Dios y le pueden dar órdenes al Espíritu Santo. Algunos predicadores dicen, cuando yo cuente 3, el Espíritu vendrá sobre usted. ¿Perdón?
O sea, el Espíritu tiene que esperar a que el pastor cuente hasta 3. ¿Esa es una oración bíblica? No, no lo es, hermanos. Pero cuando Cristo ora así es porque Él era igual a Dios. Es más, la palabra de Dios dice que Él era su socio y compañero. Mira lo que dice Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y aún en Filipenses 2:6 el Señor dice que no escatimó ser igual a Dios, aunque era igual a Dios. Al hacerse hombre, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, el cual siendo en forma de Dios, se despojó, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero hermanos, no olvidemos que el mismo Cristo fue quien dijo sea la luz, y la luz fue, porque dice que el mundo fue hecho en Él, por Él y para Él. Del mismo modo, ahora el mismo Señor Jesucristo que dijo sea la luz y la luz fue hecha, está diciendo Padre, quiero. Jesús habló como intercesor delante del Padre. Hablaba como si su obra estuviera ya completamente consumada. Estaba ya en la oración final. Después del capítulo 17 el Señor es arrestado en Getsemaní. Recuerden que hace 8 días les dije que desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 está Cristo en pura intimidad con sus discípulos, con sus 11 discípulos, porque ya el traidor había salido. Y aquí está orando por ellos, por sí mismo, por ellos, por la iglesia y por los que habíamos de creer por la predicación de ellos. Sin embargo, vemos que en el versículo 4 del capítulo 17 dice, he terminado la obra que me diste que hiciese. Y todavía no había ido a la cruz, pero ya daba por finalizado el hecho. Y él se dirige a Dios como si ya hubiese sufrido la cruz y ahora quiere reclamar la corona. Padre, dame la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Y luego dice, Padre, quiero. Y esa es la intercesión que se oye en el cielo y la que Cristo hace por ti y por mí si somos verdaderamente creyentes. Jesús tenía una voluntad con el Padre. Él lo declaró muchas veces, yo y mi Padre somos uno solo. Yo y mi Padre somos un solo corazón, una sola voluntad. Desde luego nuestro Salvador tenía un alma verdaderamente humana y una voluntad humana, pero su voluntad humana era una sola con la voluntad divina, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra aplicación es que debemos aprender cuán ciertamente será contestada esta oración, amados hijos de Dios. Es decir, si Cristo está orando por ti en este momento, ¿la oración que Él hace al Padre por ti será oída por el Padre? Y entonces, ¿por qué a veces nosotros no oramos con esa misma convicción? ¿No le parece algo contundente y a la vez como tan, ¿cómo lo podemos decir? Tan glorioso y maravilloso, pero como que no lo podemos comprender en su grandeza de que Cristo está intercediendo por usted y por mí en este mismo instante en el trono de los cielos ante el Padre. Y no solamente está intercediendo por nuestra vida aquí en la tierra, sino que está pidiendo que cuando partamos hacia Él o Él venga por nosotros, estemos con Él por toda la eternidad. Está orando de esa manera. Es imposible que esta oración no reciba respuesta, es que es la voluntad tanto del Padre como del Hijo. Porque si Cristo lo quiere y si el Padre también lo quiere, podemos estar seguros, mis hermanos, de que nada podrá impedirlo. Si la oveja está en manos de Cristo y está en manos del Padre, pues es bien seguro que por supuesto no se podrá perder. Ahora miremos el segundo punto. ¿Por quién ora? El primero que dijimos fue ¿cuál? La manera de cómo se elevó la oración. Ahora, ¿por quién ora? Y dice, por aquellos que tú me has dado. Miren lo interesante de esa frase. Cuando él dice que si están en las manos de Cristo, es porque también están en las manos del Padre. Porque aquellos que tú me has dado, es decir, Padre, tú me los diste. No podemos fallar. Tú me los diste. Son míos, pero son tuyos porque tú me los diste. O sea que ambos están de acuerdo en esa misma petición. Por eso dice, aquellos que tú me has dado.
Y si miramos, hermanos, por un momento en la lectura, observen que 6 veces el Señor llama a los suyos de esta manera en este capítulo. Mira el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna, ¿a quiénes? A todos los que le diste. A Cristo, ¿sí? Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Nuevamente, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y verso 24, que es el del texto. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, aquellos que me has dado, parece como si esta fuera una de las expresiones favoritas del Señor, especialmente cuando nos está presentando en oración delante de su propio Padre. Y la razón parece ser que consiste en el hecho de que Cristo quería hacer notorio al Padre que nosotros, o que ellos, sus discípulos y los que íbamos a creer en Él, éramos tanto del Padre como del Hijo. ¿Sí? A los que me has dado, y lo repitió 6 veces, porque eran tuyos y me los diste. Entonces, que el Padre tenía en ellos o en nosotros tanto interés como el mismo Cristo tiene interés en tu vida y en mi vida. Y esto desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya fuimos dados al Hijo por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Así es que en el versículo 10 el Señor repite, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío. Por eso dice, ¿será que algo o alguien nos podrá arrebatar del amor de Dios? Si somos de Cristo y somos del Padre, y si aplicamos Efesios capítulo 1, verso 14, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra vida eterna. Y dice, antes de que el mundo fuese, el Padre escogió a su pueblo y lo dio a Cristo. Y lo más maravilloso es que no solamente lo dio, sino que le encargó que no perdiera ninguno. ¿Necesita usted más seguridad? Ahora, por supuesto, esa seguridad es para el que es verdaderamente hijo de Dios, no para el que cree nominalmente o cree simplemente de manera intelectual. No, para el que cree verdaderamente Dios, en Cristo. Porque dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo. Si creyeres en tu corazón. Porque podemos creer en la mente, pero no en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y luego dice que le encargó que no perdiese ninguno y que por ellos el Señor debía cargar sobre sí en la cruz todos nuestros pecados y resucitarnos cuando resucitó al tercer día. Y de acuerdo con todo ello, dice el versículo 12, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, a excepción del hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Hay algo especial? ¿Alguna señal en aquellos que son dados a Cristo? ¿Son mejores que los otros? ¿O somos nosotros mejores que los que no han sido redimidos? No, mis hermanos, al contrario. Si somos bien honestos, como debe ser, debemos reconocer que muchas veces el Señor ha escogido lo peor de este mundo para hacer de lo peor lo mejor. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y si yo voy a Cristo, fue porque el Padre me envió a Cristo, independiente de la magnitud de mi maldad y de mi pecado. Una señal segura que hay en todos los que el Padre ha dado al Hijo consiste en que todos vienen a Cristo.
Cuando tú fuiste a buscar a Cristo en arrepentimiento y fe, no fue un acto de tu voluntad. Hiciste uso de tu voluntad, pero porque el Señor por su Espíritu te despertó, te levantó de los muertos espirituales y te hizo ver la necesidad de ir a Cristo. Todos ellos vinieron a Cristo, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del esparcimiento. Ahora la pregunta es, ¿has acudido a Cristo? ¿Has sido abierto tu corazón para recibir su evangelio, sus palabras, su sacrificio en la cruz, su resurrección? ¿Ha sido precioso Cristo en tus ojos? ¿Es valioso para ti Cristo? ¿Qué tanto lo es? Entonces puedes tener la seguridad de que tú has sido dado a Cristo desde antes de la fundación del mundo, cuando repites o cuando puedes responder a estas preguntas de manera positiva. Mira lo interesante que nos enseña la Escritura. Si eres un verdadero creyente, tu nombre se haya escrito en el libro de la vida del Cordero, y también se halla sobre el pectoral del sumo sacerdote y del verdadero sacerdote Cristo. Le explico. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, se colocaba el efod, el pectoral, y el efod tenía 12 piedras pegadas. Esas 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel. Y entonces el sacerdote entraba al lugar santísimo a interceder por todo ese pueblo. Y aquí nos está diciendo el Señor que tu nombre está en el efod, en el pectoral, nada más y nada menos que de Cristo. Si tu nombre está escrito en el nombre de la vida, en el libro de la vida, está escrito en el efod, en el pectoral de nuestro bendito Señor Jesucristo. Entonces, en ese caso, Cristo ora por ti. Y aparte de eso, dice, Padre, quiero que esta alma esté conmigo. O sea, Cristo nunca te perderá. El Padre que te dio a Cristo es mayor que todos y nadie podrá arrebatarnos de las manos del Padre. Entonces ya vimos cómo se elevó la oración, por quiénes está orando, y ahora vamos a ver por último el argumento. El argumento dice, por cuanto me has amado. O sea que tú y yo fuimos dados a Cristo porque el Padre ama a Cristo. Ese es el argumento principal. ¿Sí notan? Es porque ama a su Hijo. Es porque es en su Hijo, en el único en quien el Padre tiene complacencia. Por cuanto me has amado. Jesús recuerda al Padre el amor que le tenía antes de que el mundo fuese. Cuando ni la tierra, ni el sol, ni el hombre, ni los ángeles existían, entonces tú me amabas. Por eso se habla de el Padre eterno, del Hijo eterno, y por eso dice la Biblia que con amor eterno te he amado. ¿Quién puede comprender o imaginar este amor? ¿El amor de Dios o del Dios no creado para con su Hijo no creado tampoco? El amor de Jonatán con su amigo David fue muy grande. Fue un amor de una amistad impresionante, al punto en que podían dar la vida el uno por el otro. Ahora, el amor de un creyente a Cristo es también muy grande. Inclusive el amor de un ángel no caído hacia Dios es ferviente, es intenso, como corresponde a su misma naturaleza angelical, que es como una llama de fuego. Pero todos estos son amores creados. Todos ellos son amores que son afluentes o ríos, derivados de un amor eterno. El amor de Dios para con su Hijo no es simplemente un mar, es un océano de amor. Y ahora el Señor entonces expone su argumento. Lo que está diciendo es, quiero que donde yo estoy, estos estén conmigo porque tú me has amado. Otra manera de expresarlo es, si me amas, haz esto por mi pueblo, por los que morí. Es la misma razón que le hizo decir a Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si notan, Saulo estaba persiguiendo a los creyentes de la iglesia, pero el Señor lo tomó como si Saulo lo estuviera persiguiendo a él. Porque Jesús se sentía como uno de los miembros de su cuerpo, afligidos en la tierra, con los cristianos perseguidos. Y es la misma idea que expone aquí cuando dice, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos muy pequeños, a mí me lo hicisteis.
El Señor reconoce a los creyentes como parte de sí mismo. Lo que a ellos se hace, se le hace a Cristo. Así, el Señor lo recuerda en su oración, cuando los toma de manera tan personal o nos toma de manera personal delante del Padre y nos presenta a Él. Este es su argumento, esta es la razón de su petición. Si me amas, ámalos a ellos porque son parte mía. No porque tú y yo seamos mejores, sino simplemente porque somos parte de Cristo, porque Él pagó por cada uno de nosotros. Ahora fijémonos bien en la seguridad que ofrece esta oración de que será oída. No pide que sean buenos o santos, no pide que sean dignos, solamente pide a los ojos del Padre de que sean muy amados por el Padre. Ámalos como me amas a mí. Con esto podemos aprender y aplicar lo siguiente, que debemos aprender a usar el mismo argumento cuando acudamos a Dios como creyentes, hermanos. Esto es orar en el nombre y por los méritos de Cristo. Es reconocer que si tenemos el privilegio de estar aquí hoy reunidos, es por el amor de Cristo. Es porque el Padre ama al Hijo y nos ama a nosotros a través del Hijo. Y esa es una oración que jamás podrá ser rechazada porque está conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, debemos vigilar y no acercarnos a Dios en nuestros propios nombres. ¿Recuerdan la oración del fariseo? Dios, te doy gracias que no soy como ese publicano, sino que yo vengo, me congrego, canto, ofrendo, diezmo y todo, pero no soy como ese publicano. ¿Y qué dijo el publicano? Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué dijo Cristo? ¿Quién se fue justificado? El publicano. El fariseo no se fue justificado porque confiaba en su propia justicia y asimismo ora. Señor, gracias que no soy como los demás. Gracias que no soy como ese borracho, gracias que no soy como esa persona. ¿De dónde nos sacó el Señor? Nunca olvidemos eso. Y la conclusión final es la misma oración. Que ellos estén conmigo. Él no quería decir que fuéramos arrebatados de este mundo de manera inmediata. Porque algunos de ustedes que han venido a Cristo pueden hoy ser tan favorecidos con su presencia, con el amor del Padre, con el gozo del cielo, que sientan temor después de ir al mundo en donde traicionen a Cristo con caídas muy dolorosas para ustedes, o que se sientan tentados a desear que ese templo que es su cuerpo fuera realmente la puerta del cielo y que fueran trasladados de aquí abajo hacia arriba. No, lo que está diciendo es, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Pero el anhelar la presencia del Señor tiene que ser desde aquí. Mire que el apóstol Pablo que decía, estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Sin embargo decía, pero por causa del Evangelio y por causa de estos, me es necesario permanecer todavía en este cuerpo. Pero Pablo anhelaba estar en la presencia de Cristo por toda la eternidad. Pero este no es el deseo de Cristo en esta oración. Cristo no lo está diciendo así. Él está diciendo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, esto no quiere decir que vamos a vivir en el mundo siempre, no. Pero ¿saben qué entiendo? Que el Señor no quiere que nos quite del mundo hasta tanto no hayamos aprendido y estemos preparados para poder disfrutar del reino de los cielos. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, donde yo voy, vosotros no me podéis seguir ahora. El creyente siente muchas veces, como aquella mujer que decía, oh bendito Señor, ven a mí, tómame ya, permíteme morir y partir para estar contigo. Tengo miedo de vivir, porque si vivo, sé que volveré a pecar. Tremenda oración, ¿no? Lo que el Señor quería decir es lo siguiente. Él pedía que cuando nuestra peregrinación hubiera concluido, fuésemos llevados hasta el lugar donde Él está.
Todo el que viene a Cristo tiene un recorrido que hacer en este mundo. Algunos lo tienen largo, otros tienen el recorrido más corto. Ese camino atraviesa el desierto. Por eso Cristo pide que al final todos nosotros estemos con Él. Todo aquel que viene a Cristo tiene sus 12 horas que llenar por Cristo. ¿Cuánto tiempo inviertes tú en la obra de Cristo, pero para tu propia vida? El punto no es cuánto tiempo inviertes para la iglesia, aunque eso es importante. El punto es cuánto inviertes tú de tu tiempo para estar en la presencia del Señor. Y compáralo con el tiempo que pasas en la internet, o en las entretenciones mundanas, o en el televisor, en cosas que no te edifican. Aún pueden ser cosas legítimas, pero que las sobrecargamos tanto que no nos edifican, nos alejan del Señor. Y por supuesto, el que está en la presencia del Señor, pues ama el cuerpo del Señor. Y si ama el cuerpo del Señor, pues también invertirá sus esfuerzos físicos, espirituales, morales, económicos para la obra del Señor. Dice la palabra de Dios en Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. Eso decía el Señor de su propio ministerio. A mí me conviene hacer las obras del que me envió entre tanto que dura el día. ¿Estamos haciendo las obras que el Señor nos encomendó como creyentes? Porque no solamente venir el domingo a la iglesia, hermanos, no. Esta mañana en el estudio bíblico veíamos nuevamente la importancia de la orden que Dios da de que oremos en privado, en lo secreto. Y cuando tú ores, entra a tu aposento, cierra tu puerta y el Señor ve que ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero también nos habla de la oración familiar y le enseñarás la palabra de Dios a tus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche, las escribirás en los dinteles de las puertas y las repetirás todos los días a tus hijos. Y también, por supuesto, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sabiendo que aquel día o que el día del Señor se acerca. Y veíamos que estamos 2025 años más cerca de ese día. ¿Sí notan? Ahora, una vez que se ha realizado el trabajo, entonces Cristo pide que seas llevado hasta Él. Él quiere que estés con Él en la casa del Padre. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y esto es lo que quiere concedernos Cristo, que vayamos a morar con Él en su misma casa. Quiere llevarnos al mismo seno del Padre con Él. Dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Qué declaración tan preciosa. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Quiere que gocemos de la misma complacencia que goza Él. Que nos sentemos en el mismo trono que Él, que seamos bañados en el mismo océano de amor en que Él es bañado. Hermanos, aprendamos cuán ciertamente cercano está el día en que estaremos con Cristo. Es la voluntad del Padre y la del Hijo, es la oración de Cristo. Si realmente hemos sido traídos a Cristo, no pereceremos. Podemos tener muchos enemigos que se nos opongan en el camino de la gloria. Por supuesto, Satanás desea hacer presa de cada uno de nosotros para examinarnos y probarnos a fondo y colocándonos tentaciones. Y sus compañeros del mundo hacen todo lo que puedan para distraernos y para estorbarnos. Aún la misma familia no creyente nos quiere distraer. Y a pesar de todo, estaremos con Cristo, contemplando su rostro en la mesa celestial. Aunque sintamos que nuestro corazón es duro y muy duro aún, y que estamos llenos todavía de incredulidad, y que nuestro corazón sigue siendo engañoso en muchos aspectos, y que es desesperadamente malo más que todas las cosas, y a menudo tememos que nuestro corazón nos lleve a traicionar a Cristo, con todo, si somos de Cristo, estaremos con Él. No dejará que se pierda ninguno de los que fueron dados por el Padre. Si somos de Cristo hoy, estaremos con Él para siempre. Aunque hayamos tenido inclusive una vida impía e inmoral, pero luego fuimos perdonados y fuimos limpiados y lavados. Aunque temíamos que nuestros pecados nos harían volver atrás a pesar de todo, si realmente hemos acudido a Cristo, esta promesa es para todos nosotros. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo al ladrón? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, no temamos.
que el que ha empezado en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Dentro de 8 días seguiremos con la segunda parte porque todavía hay más que sacarle a ese texto. No me quiero extender hoy más para no dejar cortado el texto o no dejarlo concluido todo, sino que amerita otro sermón que nos haga ver la importancia de ser llamados por Cristo, llevados a Cristo y dados a Cristo por nuestro Padre Celestial. Oremos. Amado Señor, realmente esto debería no solamente de complacernos, sino más bien diría que esto debe asombrarnos de tanta misericordia. Porque se cumple lo que tu palabra dice, que aún lo peor de este mundo escogiste para hacer de lo peor lo mejor. Oh bendito Señor, sabemos que por nuestra propia naturaleza no merecemos absolutamente nada. En realidad solamente mereceríamos el castigo eterno. Pero tú nos has salvado primeramente de tu misma ira. Nos has salvado de la condenación eterna. Nos has salvado del juicio final. Nos has salvado del infierno, de la muerte y del pecado, por la obra majestuosa de Cristo Jesús, tu amado Hijo, en la cruz del Calvario. Oh, cuánto rogamos, bendito Señor, que esta oración que Cristo elevó por cada uno de nosotros haya sido por cada uno de nosotros, verdaderos creyentes en Cristo. Pero que si no, aún hay esperanza para aquel que aún no ha sido llevado a convicción de pecado por el Espíritu del Señor. Porque tu Espíritu Santo vino a eso, a convencernos de pecado, de la incredulidad, del juicio y de la justicia. Oh bendito Espíritu de Dios, ayúdanos a entender la grandeza, la magnitud de esta oración tan profunda que Cristo ha hecho por nosotros, de que Él quiere que donde Él esté, estemos nosotros. Pero Señor, ayúdanos a que nosotros tengamos ese mismo deseo y ese mismo anhelo por nuestro Señor Jesucristo. Sean para ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mi amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús.